Buenos días, maestro. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Buenos días, profesor. Iniciar de una vez. Buenos días para todos. Iniciamos entonces, como es propio, compartiendo nuestra pantalla con el tema, el material que tenemos preparado para esta ocasión. Vamos a ver este tema. A ver, aquí. Se trata hoy de ver lo que son los modelos bioéticos. Por ahí les compartimos ya un material sobre este punto. Modelos, pues, es algo que se estructura precisamente para representar un sistema y analizar ciertos procesos o ciertos fenómenos. Hay diversos autores. Aquí en el programa se nos ha encargado hablar con ustedes acerca de algunos. Y pues entonces vamos a hacer una mención general en este primer apartado. Ojalá nos dé oportunidad para revisar uno ya en particular. Si no, pues lo subimos en su momento para que lo tengan ustedes a la orden. Bien, entonces, como ya estamos revisando la cuestión del panorama de la bioética, encontramos una gran pluralidad precisamente por los criterios que se manejan en un momento dado. Es decir, por ejemplo, si hablamos nosotros desde el punto de vista de la fe, para la cuestión de la atención de la salud, pues hay que dejarlo a la voluntad de Dios, ¿no? Hacer lo que está al alcance de acuerdo a los recursos y pues resignémonos a la voluntad del Señor. Pero entonces surge que pues alguien con más, de una manera más naturalista, más orientado hacia los criterios de otra índole, pues lo va a catalogar de otra manera. Lo mismo si lo preguntamos a un abogado desde la perspectiva de la ley, pues él diría, no, ¿cómo vamos a ver que se muera la persona? ¿No? Es un delito y hay que poner todo el peso de la ley. Bueno, y entonces entramos en una cuestión donde empezamos a ver panoramas así diversos que precisamente nos dan la ocasión para encontrar diversidad de manera de caracterizar esto. Y un punto importante, como sabemos, pues es precisamente el tomar en cuenta el valor o la dignidad de la persona, que es precisamente la cuestión desde el punto de vista antropológico y viéndolo desde allí. Es decir, es un ser humano del que se trata. No olvidemos que si bien la bioética nos lleva a considerar una actitud de la forma de manejar el hombre o de comportarse el hombre ante lo que es la vida en su más amplio criterio, en el caso nuestro pues lo tenemos ya de una manera más específica porque lo manejamos con respecto a la vida, la dignidad, la integridad del ser humano. Y desde ahí entonces tenemos que evaluar lo que es correcto, es decir, lo que es lícito desde el punto de vista del principio de la beneficencia y lo que no es lícito desde el punto de vista de la no maleficencia, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro modelos que están así establecidos: el liberal radical, pragmático utilitarista, sociobiologista y bioético personalista. Entonces, cada uno de ellos va poniendo sus propios fundamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, estas referencias de lo que, de acuerdo a lo que nos establece David Hume, que él maneja el punto de vista liberal radical, donde precisamente lo hace de acuerdo a ciertas propuestas que él considera y de acuerdo a esto, para él hay que tomar en cuenta dos concepciones muy opuestas. La parte cognitivista. Sabemos que este término de cognitivismo se refiere precisamente al conocimiento. Entonces, de acuerdo a él, resulta que en este sentido
hay cuestiones de la moral que no se pueden conocer, no se puede llegar a una verdad moral. Como ven, pues esto es una cuestión ya de índole un tanto filosófico, donde en las mismas escuelas de la filosofía, los puntos de vista de los filósofos, pues hay muchas perspectivas que ellos manejan y que es de ahí donde van surgiendo, ¿no? Incluso desde la misma Grecia clásica encontramos también algunas diferencias en la manera de considerar o de evaluar las cosas. Muy bien. El pragmático utilitarista es un modelo que nos orienta a considerar precisamente aquello que es de utilidad para la sociedad. Es decir, lo que es útil para la sociedad, esto es lo que se va a considerar como algo de valor. Entonces consideremos que si vemos esto desde aquí, pues que vamos a encontrar que la persona que tiene una discapacidad en cualquiera de sus sentidos o de sus, ¿cómo se llama esto? De su estructura humana, pues ya le resta un valor, ¿verdad? Entonces, lo útil sería aquella persona que está íntegra en todo el máximo sentido de la expresión. Desde el punto de vista sociobiologista, pues ya es otra cuestión porque esto se remonta, notemos, Charles Darwin pues, viene aquí a salir a colación porque precisamente a través de él se le da un valor al progreso de la ciencia. Y entonces aquí nos enfrentamos a una situación donde a causa del progreso, pues leemos textual, ¿no? Nos encontramos aquí de frente a un criterio objetivamente fundamentado, propone el progreso y la evolución sociobiológica como un valor discriminante. Es decir, la sociedad tiene que avanzar y entonces todo aquello que favorezca el avance en este sentido, ¿verdad? Pues para que avancen necesitamos una integridad biológica y entonces pues es en ese sentido donde vamos a considerar lo más valioso, lo más importante. Y los criterios morales pues vienen siendo una cuestión muy individual y pues entonces por lo mismo son un tanto subjetivos y no tienen tanta importancia. Que para mí es de mucho valor este punto, pues es tu criterio, no es lo que considera la sociedad, dejémoslo a un lado, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos considerar el punto que traemos ahorita con la cuestión de la pandemia, que pues ya ven ustedes, de acuerdo a los datos que tenemos en las estadísticas, el gran número de funciones pues se orienta en el grupo de edad mayor de los 60 años. Pues si lo vemos desde este punto de vista, pues que vamos a encontrar son personas que, sí, está bien, son personas, son seres humanos, lamentablemente su capacidad física ya ha venido a menos. Es que yo los quiero mucho, que son mis tíos o los abuelitos, sí, pero pues no importa tanto. Aquí lo importante es que sigamos adelante con lo que es útil, ¿no? O sea, vamos viendo entonces cómo se van viendo ciertos puntos donde salen como encontrados un modelo con el otro. De tal manera, aquí traemos estos 4 modelos, pero no olvidemos que no son los únicos. Según por ahí un documento que les mandé, hay como 11 autores y cada uno de ellos va dando su apreciación de acuerdo a los modelos que establece, de tal forma que incluso aparecen otros modelos, que no propiamente estos que estamos mencionando aquí. En el caso de este otro último, el bioético personalista, pues le da un valor ya más orientado hacia otro sentido. Dice acá, ¿verdad? Fundamentado en el valor de la persona, entendida no solamente como subjetividad, también de manera prioritaria como valor ontológico y trascendente. Es decir, aquí en este caso, a la persona se le da un valor de lo ontológico, es lo que existe, ¿no? Lo que hay. Estamos partiendo de la raíz griega de ente, de ser. O sea, está, por tanto existe, por tanto tiene un valor y tiene incluso, dice, una trascendencia, porque lo está valorando precisamente desde esta perspectiva. Casi diríamos que este es el que más se acomoda a lo que hemos estado comentando entre nosotros, porque pues la persona tiene si lo tomamos, ¿verdad? Dijimos la dignidad de la persona y pues por lo mismo entonces si tiene una dignidad,
entonces tiene un valor y por lo mismo tiene una trascendencia. Ahorita con todas estas situaciones que se han estado dando con cierta regularidad, pues vamos escuchando, porque hace un año a estas alturas, pues era todavía un tanto lejano el problema de la pandemia. Lamentablemente a partir de marzo, pues ya lo vimos de manera más directa en el país, pues ya le tocó a este estado, ya le tocó a este otro, pero como que de alguna manera veíamos el asunto un tanto lejano. A medida que avanzó el año, sobre todo en este mes pasado de enero, pues ya muchos decimos, no, pues ya le tocó a un amigo, un conocido, un familiar, que es ya el punto donde incluso lo sentimos más intenso, ¿verdad? Y entonces que todavía le quedaba algún tiempo de vida, cómo es posible. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues ya queda ahí, decimos, pues el grato recuerdo, pero siempre hay cierta añoranza, ¿no? ¿Por qué razón? Tiene. Bueno, entonces, de acuerdo a este punto, David Hume, que es precisamente el que nos establece uno de los de estos principios en la ley que él deja, nos dice, ¿verdad? Pues que precisamente que existe una división entre el ámbito de los hechos naturales y el asunto de los valores morales. No nos olvidemos también que ya comentamos en el principio precisamente que la bioética viene estableciéndose como una especie de puente. Allá, cuando lo comentamos, lo dejamos entre lo que es la ciencia y la moral, porque la ciencia pues, tiene sus propios principios, la moral tiene otros. Y aquí, pues, David Hume pues, nos establece aquí que en esta, la bioética, pues, vendría siendo también como una especie de puente entre los hechos naturales y los valores morales. Y, pues, también aquí nos menciona, ¿verdad?, lo que son los hechos cognoscibles, o sea, lo que alcanzamos a conocer, como es el dato aquí dice, ¿verdad?, datos empíricos. Aquí en estas materias que estamos revisando, ustedes manejan mucho la cuestión de, o bueno, de las ciencias de la salud, que también me toca. Tenemos el asunto cuando hablamos de estadística, por ejemplo, y empezamos a manejar ciertos datos, ¿no? Como que la media y que la moda, incluso quién sabe qué querrán decir con eso, pero para nosotros esto tiene una importancia dentro de nuestra formación, ¿no? En lo que se refiere precisamente a de conocimiento. Los valores entonces y las normas morales son propuestos y presupuestos, pues, que dan lugar precisamente a juicios prescriptivos, y dice aquí él, indemostrables. Y aquí es donde entra un asunto ya propiamente de filosofía. A los que les guste y amen este asunto, pues ahí se los dejamos como que de tarea. ¿Por qué razón? Porque vean ustedes aquí, por ejemplo, lo que dice. El ser empírico tiene que ser demostrado con hechos observables, o sea, algo que mencionamos nosotros debemos confirmar, es necesario demostrar, porque aquí dice, ¿verdad? El ser y el deber ser. Parece un juego de palabras, pero notemos que no es exactamente lo mismo. El ser, yo me precio de ser un buen profesionista, bueno, debes ser así, ¿verdad? Es decir, demuéstrame. Dices que eres, bueno, tienes que demostrarlo. Si lo metemos a la cuestión de la moral, o sea, que ya toca el punto profesional, pues si lo metemos a la cuestión de la moral, cuando decimos que fulano es muy honesto, caray, entonces, pues tiene que demostrarlo, ¿no? Porque yo no lo conozco y como me interesa el saber esto, veamos cómo se comporta. Y pues aquí vienen algunas láminas un poquito abundando sobre este asunto, precisamente de la cuestión del ser y el deber ser. Ya ven que esto se empieza a meter con las cuestiones de las raíces grecolatinas, pues de dónde viene la raíz griega, la raíz latina, y pues aquí tenemos este asunto, ¿no? El ser, el se debe y el deber. Es decir, ¿qué es la persona? ¿O qué se dice ser? Se dice ser muy puntual. A ver, es puntual, entonces se debe llegar a tiempo. A tiempo. Que la clase a las 7:30, 7:25 ya debe estar por ahí prendiendo la computadora, porque debe, su deber es llegar antes de la hora, para que quede comprobado que es puntual, ¿no? Algo así, más o menos con ese ejemplo, podemos también considerarlo y elevarlo este asunto a la cuestión personal. Yo no digo ser,
X profesionista, bueno, entonces, a nivel del núcleo que me rodea o de aquellos con quienes me tienen alguna referencia mía, se arman de un concepto, de un criterio, y entonces mi deber, mi actuar, mi proceder tiene que confirmar para que esto quede comprobado realmente. De otra suerte, no, pues tú me dijiste que era, y cuando veo, resulta que no. Entonces, aquí resulta, tenemos entonces que la ley de común, pues de alguna manera tiene manera de comprobar, ¿no? Bien, aquí hay algo más sobre este asunto, que lo vamos dejando, y vean ustedes aquí una separación entre el orden del deber y el orden del ser, y esto pues ya con los ejemplos que hemos referido, pero queda más o menos entendido el asunto y pareciera como que hay una especie de divorcio o una zanja entre lo que viene siendo el ser y el deber. Bueno, pues ya con lo que mencionamos, insistimos, más o menos queda comprendido que no tiene por qué quedar como divorciados, separados, sino que debe haber un enlace, el ser y el deber. Muy bien, no tengamos este problema, ¿no? Que nosotros mismos pues nos vemos en la cara con lo que decimos ser y resulta que no lo somos. Bueno, correcto. Bueno, pues acá seguimos con algunas otras cuestiones sobre este punto, y bueno, las cuestiones filosofales o hasta poéticas que en un momento dado vienen a presentarse. Aquí tenemos estos datos, uno de Amado Nervo, dice: la vida es como una arca inmensa llena de posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Pero por otro lado nos dice Gustav Flaubert que la vida debe ser una continua educación. ¿Qué me dicen al respecto? Ambos tienen razón, porque lo están considerando desde el punto de vista diferente. Bien, tanto filosóficas, queremos una vida libre, tranquila, a gusto. Bueno, pues tenemos en cuenta muy bien que, o por otro lado, una cosa es el estar y otra cosa es el ser, ¿no? Soy estudiante, debes estar ahorita, es decir, soy estudiante de quinto cuatrimestre, ahorita debes estar en tu clase, y así por el estilo, ¿no? Bueno, correcto. Entonces tenemos aquí, precisamente dice aquí, tenemos una problemática planteada por Hume entre el deber ser y nunca se deduce el ser. Entonces, hay cuestiones de filosofías aquí. Aquí tenemos esta otra cuestión también que se plantea porque ya desde la perspectiva, incluso podría viéndolo desde los placeres, es decir, si los placeres y ventajas son hechos, es decir, el ser, entonces, desde el punto de vista axiológico, o sea, de los axiomas, de las leyes, esto queda descalificado, el hedonismo y el utilitarismo. ¿Por qué razón? Porque no podemos andar toda la vida buscando el placer nada más. No es posible esto, no es posible. Entonces, esto se reduce solamente, si andamos en ese sentido, pues quedamos englobados en una esfera de placer nada más, o el placer por el placer mismo, el famoso hedonismo, y entonces esto reduce el valor o la ventaja. ¿Por qué razón? Porque no todo en la vida es exclusivamente placer, muchas veces. Ustedes lo conocen, lo sabemos perfectamente bien, ¿no? Y desde aquí donde concluye este asunto, pues se nos viene a dejar una cuestión de falacia. Bueno. Entonces tenemos nosotros que la cuestión del conocivismo, ¿verdad? Nos lleva precisamente a estas cuestiones de la filosofía y nos dice acá, entonces los valores no pueden ser conocidos nada más porque se dicen, no pueden ser objeto de un conocimiento nada más como tal, y afirmaciones calificables como falsas o verdaderas. Entonces aquí pues nos vemos en la imperiosa necesidad de preocuparnos por comprender precisamente lo que son los valores y la manera en que estos pues tienen que llevarse a la práctica, porque es a través precisamente del deber donde podemos nosotros encontrarlos ya materializados. Pero aquí, por ejemplo, esta pues es un meme, ¿verdad?, que nos lleva a considerar pues, el asunto, ¿no? Dice acá en pie de foto: todos roban, solamente tú eliges cuánto. Porque todos somos ladrones, entonces. Y si somos ladrones, entonces, ¿qué sucede? La cuestión de la honestidad, pues ya obviamente no podemos decir 100% honesto, de acuerdo a este punto. Ya lo demás ahí lo dejamos como una especie de atención
Pues aquí la lámina, lamento, ¿verdad? Que tanto nos recuerda las dichosas mañaneras, porque siempre casi es el tema de todos los días. Dice acá, detrás de un político corrupto siempre hay una empresa que se beneficia. Pues ahorita con esto del estreno del aeropuerto, pues hay mucho que hablar, mucho que decir, y todos esos grandes proyectos lamentablemente siempre dan cuestión para comentarios de diversa índole. Entonces el ser, el deber y el estar, ¿verdad? Como que dan mucho de qué hablar. Correcto, bueno, aquí tenemos este otro, ¿verdad? Pues mientras aquí el varoncito le gusta la cartera, pues no me importa, yo me llevo esto, pero usted sigue con lo que está haciendo, ¿no? Darle duro con el otro y el círculo triste, lamentablemente se sigue. Perdón, profesor. Dígame, ¿alguien levanta la voz? Sí, Antonio Godoy. Creo que su micro tiene demasiado ruido. ¿Perdón? Se escucha demasiado ruido, como si estuvieran moviendo papitas, bolsitas. Tiene mucho ruido su audio. Mejor. ¿Mejor? Sí. Perfecto. Agradezco esa nota, ¿verdad? Bueno, lamento. Ya revisaré el material y si algo hay que tengamos que ajustar, bueno, pues lo tendremos que hacer para que tengan ustedes esto de una manera más legible. Bueno, pues entonces ya en la cuestión de que nos corresponde a nosotros, pues tenemos nosotros que considerar también, ¿verdad?, del asunto ya que venimos trabajando. La ciencia siempre va de la mano con el caso de los avances de las ciencias de la salud. Aquí nos habla de los médicos, pero también tenemos el asunto de la optometría. Siempre va de la mano y entonces es importante ver que los medios que se están utilizando están precisamente orientados precisamente para obtener el beneficio que buscamos para nuestro paciente, que sea el bien precisamente, y pues no nos suceda semejante situación, ¿no? De que estamos viendo en esta lámina, pues ya del juramento solamente le quedó la primer parte, ¿no? La primer palabra, y todo lo demás quedó de lado. Esto no podemos permitirlo de ninguna manera. Tenemos entonces que considerar lo que sabemos que puede dañar, definitivamente no hacerlo, y ya lo hemos comentado. Esta materia en cierto sentido está orientada, aparte de comprender la parte de normatividad y leyes de las cuestiones sanitarias, que lo veremos en la segunda sección de la materia, está precisamente orientado hacia la manera en que debemos de comportarnos ante nuestro paciente, respetando siempre la dignidad de la persona. Subrayamos esto. Dice acá, ¿verdad? Después de esta premisa necesaria para la comprensión de la diferencia de los modelos bioéticos, conviene subrayar la importancia de la posibilidad de fundamentar de manera racional los valores. Vas orientado sobre este punto en particular, y para no meternos en cuestiones que nos podrían complicar la existencia y nuestra práctica. Permítame, vamos a compartir el otro material que tenemos por aquí disponible. Momento. Tenemos aquí el modelo pragmático utilitarista, el que queremos hacer alguna referencia. ¿Hacia dónde está orientado esto? Cuando hablamos de lo pragmático, son palabras pues, que hay que tratar de entenderlas, porque si las dejamos así como están, pues nos meten en problemas. Tenemos entonces que lo pragmático está orientado precisamente hacia lo que es la práctica. La práctica. Esta materia que imparte un servidor pues es muy teórica, ¿verdad? Pero ustedes tienen también la parte clínica, donde ya entran precisamente a este punto. La práctica o la praxis, como se maneja en otro sentido, ¿no? Entonces, aquí nos lleva precisamente a entender, si es lo práctico, lo que es material también, lo que es funcional, lo que es útil precisamente, y en un momento dado cómodo, ¿no? Porque también esto lo entendemos, que aquello que es útil, pues nos da cierta comodidad. Por otra parte, veamos, tenemos entonces, al hablarse de lo que es la parte de la pragmática, eso ya tiene también sus propias definiciones de acuerdo a la disciplina o la materia que lo está revisando. Estas son las cuestiones más técnicas, por ejemplo, aquí cuando se habla del Profesor. derecho. Sí. No se escucha, profesor. Casi no les oigo. No se escucha.
No se escucha, ¿eh? Y, bueno, Ya se oye mejor. Ahí está muy clarito. ¿quién me oye? ¿Quién me ayuda por ahí? Sí, El se micrófono está escucha abierto. clarito ahí, maestro. Ya se escucha mejor, profe. ¿Sí se ¿Sí? escucha? Bueno, a Ya. ver, entonces déjenme incluso darle un poco más de volumen por acá. Ahí como estamos. ¿Ya mejor? Bien. No, correcto. ¿Ruido Fuerte lo y tenemos de claro. fondo? Un poco mejor. Ok. Bueno, vamos tratando de avanzarle. Tenemos entonces, ¿verdad? Pues estamos viendo que este modelo nos va orientando precisamente a lo que es la parte práctica y pues las cuestiones de definiciones, pues ya lo sabemos, ¿no? Cada disciplina le da su propio significado en un momento dado. De acuerdo, por ejemplo, aquí estamos comentando, el derecho lo lleva precisamente, dice acá, ¿no? La persona dedicada a la cuestión del derecho dice, estudia e interpreta las leyes de un determinado país, así por el estilo. Entonces, en el caso nuestro, pues tenemos que considerarlo también, que nos lleva precisamente a considerar la utilidad como un principio moral, ¿verdad? Es decir, lo que yo hago debe tener un beneficio precisamente para los demás y debemos manejarlo de esa manera. Y entonces entra el otro término, el utilitarismo, precisamente que es un término que fue acuñado pues ya desde el siglo XVIII, ¿verdad? Y que pues nos dice acá es lo bueno y correcto que produce placer y disminuye el dolor. Entonces es aquello, lo que es útil, produce un cierto grado de felicidad o felicidad, reduce el dolor y produce un placer. En el caso nuestro como profesionistas sabemos que en un momento dado, ya lo estábamos comentando en otra parte, si no me recuerdo, cuando vimos los principios en el caso de no maleficencia, nuestro actuar en un momento dado produce cierta incomodidad con el paciente, pero entonces hay que procurar que esa incomodidad no sea generada de una manera artera o vamos a decir con el propósito que le duela, no, que es parte del procedimiento. Ejemplo claro, una inyección. ¿Duele? Pues sí, a nadie le gusta, no solamente el ver la jeringa, algunos pues ya piensan en lo peor que puede haber, pero es necesario para el bien del paciente, ¿no? Entonces, por otro lado, pues promover esta cuestión del utilitarismo, que dar el mayor beneficio, también cierta comodidad para el paciente. Bien. Entonces, tenemos que este modelo, su fundamentación, ¿dónde la encontramos? Nos dice aquí, está fundamentado en la utilidad social, o sea, lo útil para la sociedad se entiende como un valor, según vimos en la primera parte de esta clase. Y es ético porque es útil o placentero, es decir, entra dentro de aquellos valores que a la persona, o en este caso al paciente, o incluso a nosotros también como profesionales, nos deja cierta satisfacción. No veamos la cuestión del placer únicamente como tal, ¿no? Sino veámoslo en sus acepciones también de la satisfacción, como decimos, del deber cumplido. Bien, entonces, veamos. Este asunto pragmático utilitarista nos va llevando a considerar este punto importante, la cuestión del costo-beneficio que tenemos en nuestro servicio para con nuestros pacientes. Toda intervención nuestra al atender a nuestro paciente va a generar cierto gasto, cierto costo, pero es importante que ese costo vaya en consonancia, en acuerdo con el beneficio que se le va a proporcionar, para que de esa manera los recursos que existen asignados para la atención de la salud pues tengan el mejor de los resultados, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso. Hemos puesto estos tres ejemplos. ¿En qué sentido? Para trabajar la tierra, pues podemos hacerlo incluso con una yunta, pero el beneficio invariablemente no va a ser el mismo si lo hablamos ya con la maquinaria, o sea, el beneficio de la tecnología. El trabajo se hace más rápido, ¿verdad?
que claro, acá hay ciertos beneficios. Tenemos un lápiz, instrumento de escritura, sí, escribe bien, qué bueno, pero lamentablemente esto se borra. Con la tinta tenemos una cuestión indeleble de mayor tiempo. Desde el punto de vista de la autometría, pues la cuestión de los armazones, pues tienen ciertas limitantes estéticas quizá. Bueno, entonces tenemos las diferentes modalidades en las lentes de contacto. Entonces estamos viendo el beneficio dice aquí desde el costo-beneficio, costo-utilidad y costo-efectividad. O sea, en este sentido es hacia donde nos va llevando este modelo, ¿ya? Hay un costo en todos los sentidos, sí, pero el beneficio, la utilidad y la efectividad tienen que estar, dijimos ya, en consonancia para que, pues, nuestro paciente, nuestro ente, en un lado, en este caso, estamos hablando de una cirugía, la cirugía convencional, pues nos abre el diente, ¿no? En cambio, aquí tenemos el procedimiento laparoscópico, pues estéticamente es mejor sin embargo, desde el punto de vista del costo, obviamente esto se eleva, que prácticamente duplica los gastos de una cirugía convencional. Cuestiones así por el estilo que nos van llevando a considerar, por ejemplo, acá tenemos el caso de la farmacoeconomía, Maestro, minimizar los costos, pero que ese costo pues no nos afecte el beneficio, la efectividad, que precisamente, esto quedó repetido, que no nos afecte la efectividad que procuramos en la atención de nuestro paciente. maestro, Dígame. disculpe, se volvió a escuchar el ruido. ¿No? Nuevamente regresó la estática. No le oigo. ¿Sí? No se oye muy clarito. Ahí parece que ya se quitó. A ver, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí está fuerte, ahí se escucha bien, maestro. Es que había vuelto la estática, se había mucho ruido. Pues oigo muy No bajito. Casi No imperceptible. Sí, es que había vuelto la estática, maestro, pero ya se oye clarito. Gracias. A ver, súbale su volumen, por favor. Yo no les oigo, ya tengo aquí el máximo que tengo en mi aparato. ¿Sí me escucha? Sí, pero muy lejos. A ver, repíteme, de favor. Es que había vuelto la estática, maestro, pero ya está clarito, ya se oye bien. Bueno, gracias. Algo sucede por acá. Bueno, está bien. Entonces, vamos aprovechando los minutos que nos restan. Entonces, acá se dice, vea, que el fin justifica los medios y el método, pues, en cierto sentido, pero no olvidemos que esto siempre va en consonancia también con los valores, y aquí ya tenemos que ir conjuntando todo, ¿no? No podemos nosotros actuar de una manera paternalista, yo digo, y se va a hacer de esta manera. Esto es necesario tener presente en todo momento, que hoy en día pues ya nuestros pacientes tienen cierto conocimiento de las cosas, ya no llega el paciente en una, digamos, ignorancia, sino ya conoce de lo que se trata, y entonces de ahí que él pues ejerce su autonomía, ¿verdad? Sus decisiones en lo que procura, en lo que acepta que se haga con su persona para atender su problema de salud. Bueno, pues aquí esto es una información nada más para complementar, y entonces tenemos acá este asunto, ¿no? Consecuencias, dice acá, del relativismo y el utilitarismo. Vemos nosotros aquí que entonces los seres humanos, como estábamos comentando hace un instante, son capaces de elegir. Obviamente estamos hablando de una persona sana, mayor de edad, porque ya vimos, ¿verdad?, que en la autonomía hay ciertas limitantes. Estamos hablando, por ejemplo, del embrión, del recién nacido, del niño. La persona con problemas mentales, pues no está en condiciones de definir qué es lo más correcto para él. Entonces, los seres humanos que no son capaces de elegir, aquí lo tenemos también referido, el embrión, los fetos, niños, personas con discapacidad, sobre todo cuando hay, como lo estamos viendo acá, ¿no? Seres humanos que ya no son capaces de elegir, pero desde este principio incluso lo catalogan así. Creo que estamos de acuerdo que esto no es correcto. O sea, el hecho de que tengamos una persona con enfermedad mental grave, un problema, aquí se menciona el Alzheimer, pero pensemos en una persona en estado de coma, una persona que que precisamente fue necesario, como ahorita sucede con muchos pacientes que son sedados, no podemos decir que ya no son personas, no están en condiciones de ejercer su autonomía,
pero siguen siendo seres humanos. Entonces, estas son las cuestiones donde vamos encontrando esas limitantes que existen en estos modelos. Reitero, ninguno de los modelos es perfecto. En todos vamos a encontrar cuestiones precisamente de limitantes o de defectos, si le podemos llamar de esta manera. Pues insiste sobre la cuestión del costo-beneficio, precisamente que se da, y hay que ponerlo siempre en la balanza, ¿no? Dice acá, no se puede poner en la misma balanza valores monetarios, el valor de la vida humana o los valores que la persona encarna. O sea, una cuestión es el aspecto económico, otra cuestión es la parte del valor de la vida como tal, y otra situación, los valores de la persona. Son elementos que en un momento dado pueden entrar en cierta confrontación, pero hay que ubicar cada uno en su respectivo lugar. Creo que estaríamos de acuerdo que de estos tres aspectos que se están mencionando aquí, lo más importante aquí sería la vida humana, que podríamos, ¿cómo se llama esto? Ubicarlo de acuerdo a los valores que tiene la persona, y por último consideraríamos la cuestión monetaria, en ese orden, por decir algo. Habrá quien lo pueda ver de otra manera. Insistimos, desde el aspecto de la autonomía, pues se queda, es respetable, pero entonces hay que contar precisamente con la manera de llegar a un acuerdo para evitarnos confrontaciones de otra índole, ¿no? Bueno, entonces lo peligroso de este modelo, ¿por qué razón? Porque dice favorece la ideología de la eutanasia individual, por ejemplo, y social, incluso, notemos. Sí, claro, sí. Si la persona ya, porque tiene un problema grave mental, ya no se considera como humano, pues hagámoslo a un lado. No, por favor, no va a haber quien proteste abiertamente, esto no puede ser. Entonces veamos el asunto de seguir ortodoxamente un solo modelo. Y la justificación, dice Cabrera, son los altos costos que paga la seguridad social y la oportunidad de economizar recursos institucionales. O sea, la cuestión económica es importante, pero insistimos, es importante poner esto en una balanza lo más justo posible. ¿Por qué razón? Porque los valores, dice aquí, ¿verdad? Su clasificación y jerarquía, usando los términos de los valores, es importante, pero hay que considerar que existen diferencias entre los valores y también sus antivalores. Por ejemplo, la justicia, ¿cuál es su antivalor? La injusticia, ¿no? Y así por el estilo. En el universalismo y relativismo moral, todos sabemos que es importante hacer el bien, bueno, pero ahora para ti, ¿qué es el bien? Y para mí, ¿qué es? Ahí vamos, universalismo, porque hacer el bien es una cuestión universal. Sin embargo, ya a nivel personal o de grupos sociales, esto puede cambiar, ¿verdad? Entonces, la jerarquización de los valores éticos y la clasificación, que pues no es exactamente lo mismo. Bueno, entonces tenemos aquí valores que existen en diversas áreas, diversas esferas, biológicos, perdón, sociales, intelectuales, religiosos, estéticos, económicos, y pues todo en un momento dado a alguien le puede interesar más una cuestión que otra. En los valores biológicos, por ejemplo, podemos resaltar el asunto de la importancia de la alimentación, el aspecto de la salud como tal, la cuestión de la higiene, por decir algo. Entonces esto nos va llevando a ciertas actitudes racionales, precisamente orientadas hacia la cuestión de la salud y de la vida. Aquí tenemos este punto, el autointerés, o sea, yo mismo debo tener interés por mi salud, el interés social en un momento dado, la autodirección, la alta tolerancia, incluso a la frustración, porque hay cosas que no se pueden hacer, y ser flexibles para este fin. Jóvenes, se nos agota el tiempo, dejaremos el material entonces a la orden. Y pues voy a revisar esto que acabamos de trabajar. Si hay algo que ajustar, lo corregimos y el trayecto del día queda a su disposición. La próxima semana nos estaremos viendo en nuestro primer examen, pues ya la fecha ha llegado y hay que atender este punto. Un gusto haber estado con ustedes, nos estamos mirando. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. Muchas gracias. Buen día.